Hoy en Memorias de Pez nos vamos a sumergir en una ideología que ha hecho temer al mundo cada vez que se ha puesto en práctica. Un movimiento político totalitario y en contra de la democracia, cuya definición ha sido y será siempre muy difícil. No os levantéis del asiento porque hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar del fascismo. ¿Qué es? ¿Existe el fascismo a día de hoy? ¿Qué tenemos que temer del fascismo? Esas son las preguntas a responder aquí. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que es bastante complicado definir de forma literal lo que es el fascismo. A diferencia de otras ideologías, como el marxismo, el fascismo no ha tenido enormes pensadores que hayan hecho manifiestos punto por punto de lo que debe ser la ideología fascista. El creador del fascismo fue el mismísimo Benito Mussolini, en una Italia que había quedado enormemente frustrada por su resultado tras la Primera Guerra Mundial. El nombre viene de las fasces romanas, que son los cacharros estos que eran símbolos de poder de los magistrados. La ideología fascista surge también como una reacción contra la revolución bolchevique de 1917 y las luchas sindicales de trabajadores y como una crítica a la sociedad democrática. Seguramente si os decimos que el fascismo fue un movimiento conservador, muchos nos diréis que sí, pero lo curioso es que esto no fue para nada así. El fascismo también ha tenido un corte revolucionario. Se pone a lo establecido, es antisistema. Como los puntos del fascismo pueden llegar a parecer algo contradictorios, vamos a ir uno por uno para explicarlos mejor. El primer punto es que el fascismo es un movimiento político y una forma de gobierno de carácter autoritario y totalitarista. El fascismo está enmarcado en el convulso periodo de entreguerras, justo después de la Primera Guerra Mundial. Por eso mismo, los líderes fascistas tienen vínculos estrechos con el ejército. Realmente todos ellos han sido militares y tienen ideas de carácter muy militarista. Una sociedad jerarquizada y meritocrática con ideas de guerra total hacia los enemigos. Y, como no, también es una ideología que abraza la violencia y la represión. De esto mismo bebe el segundo punto del fascismo. La sociedad está jerarquizada, pero sí que se rechaza a las élites. Esto es, al menos, la teoría. De esta forma, el fascismo tiene un carácter revolucionario. Culpabiliza a las élites de haber sido débiles y haber aceptado una derrota cuando no tocaba. Vamos, que el fascismo tiene un componente socialista, marxista muy potente en lo que respecta a la lucha de clases. Y por eso decimos que es revolucionario. Que no gobiernen las élites, sino los más fuertes. Se busca romper con lo establecido. Eso sí, hay que decir que en la práctica tanto Mussolini como Hitler terminaron aliándose con las élites industriales, financieras y terratenientes para consolidar su poder. Además, la ideología fascista tiene una enorme vinculación con la juventud y con la masculinidad. Por eso, en la propaganda fascista siempre hay cierta exaltación del héroe, cierto culto al cuerpo y el rechazo a lo material. Es por esto mismo que las pocas líderes fascistas que existen son mujeres con personalidades hipermasculinizadas. Por otra parte, el fascismo tiene un componente mitológico, un puntito romano, espartano y dramático que bebe mucho de sus raíces italianas. Esto hace que no solo se exalte al héroe, sino también se engrandezcan los relatos, usando para ello propaganda y, como no, populismo. Por todo lo que os hemos dicho, el fascismo necesita grandes personalidades, líderes carismáticos que exhiban su poder y que sean vistos como capacitados para la revolución, para dar guerra, para plantar cara de forma violenta si es necesario. Un caudillo que sepa dirigir al pueblo y que no se agache ante otros países o líderes. Esto último es de una importancia muy grande, ya que el fascismo está basado en el revanchismo. En el caso de Italia, los italianos se sintieron ninguneados tras el Tratado de Versalles, algo que llevó a una victoria mutilada. Y bueno, ahora muchos me diréis, ¿un movimiento totalitarista que rechaza a las élites y es revolucionario? ¿Con grandes personalidades y propaganda? He visto esto en algún otro lugar, ¿no? Sin duda, el comunismo es una idea que tiene muchos puntos en común con el fascismo, pero difieren enormemente en uno de los más importantes. El fascismo está considerado por la mayoría de expertos como un movimiento de ultraderecha. Por resumirlo rápido, la gran diferencia entre el comunismo, que es una ideología de izquierdas, y el fascismo es que el fascismo ve la sociedad como una escalera, donde las clases sociales son naturales e inevitables, mientras que el comunismo busca crear una sociedad sin clases en la que los medios de producción sean colectivos. Eso en teoría, claro. El fascismo no ve la lucha de clases como una batalla entre proletarios y burgueses, como en el marxismo, sino como una lucha entre naciones o razas. Realmente, una ideología es la antítesis de la otra.
Ambas ideologías aceptan la existencia de un Estado muy fuerte, pero el comunismo lo ve como un medio para su objetivo final, mientras que el fascismo lo hace como una exaltación de otra de sus grandes características, el patriotismo y el nacionalismo. Esto último, en su evolución más terrible, es lo que ha acabado llevando al fascismo a ser un movimiento xenófobo e intolerante. En el caso alemán, con el nazismo, esto llevó incluso a incluir la superioridad de la raza como un argumento para legitimar el genocidio, basándose en ideas bastante magufas y pseudocientíficas. Es por ello que el fascismo también es supremacista. En cuanto al tema de la religión, el fascismo ha tenido opiniones diversas. Mussolini y su partido nacional fascista no tenían muy buena relación con la Iglesia, pero finalmente encontraron objetivos comunes. En España el fascismo evolucionó a lo que más adelante se conocería como nacionalcatolicismo, y es que existen ciertas cercanías entre la Iglesia y el fascismo. Ambos sistemas ven con desconfianza las formas extremas de individualismo y promueven la idea de que el individuo debe cumplir un papel dentro de una estructura mayor. Para ambas, la autoridad y la jerarquía es un principio fundamental y se le da un gran valor a la tradición y al conservadurismo. Vamos, que un fascista es todo lo que quieres en tu casa en Navidad. Resumimos todos los puntos comentados sobre el fascismo. 1. Autoritarismo y movimiento de carácter militar. 2. Rechazo a las élites y búsqueda de una revolución para romper con el sistema. 3. Exaltación de lo heroico, de la juventud, de lo masculino, del cuerpo humano y rechazo de lo material. 4. Propaganda y populismo. Culto a las grandes personalidades. 5. Movimiento de ultraderecha. La lucha de clases es natural y necesaria. 6. Patriotismo y nacionalismo. Y 7. Racismo y supremacismo. Con todo esto nos podemos hacer una idea de lo que es el fascismo, ¿verdad? A lo largo de la historia, Mussolini y después Hitler con la evolución del fascismo al nazismo han sido los dos ejemplos más conocidos. En España, los primeros años de Franco y la Falange Española son lo más cercano que ha existido al fascismo. De hecho, la Falange Española era una agrupación de carácter íntegramente fascista. Son mencionables también la Guardia de Hierro rumana, la Unión Británica de Fascistas de Oswald Mosley, los Ustacha en Croacia o la Acción Integralista brasileña de los años 30. Sí, amigos, hasta en Latinoamérica existieron movimientos fascistas. Y llegamos a la segunda pregunta. ¿Existe a día de hoy el fascismo? Bueno, es importante entender que el fascismo es un movimiento que corresponde a un momento histórico muy concreto y que se dio casi únicamente en el mundo occidental. Si queremos hablar de fascismo a día de hoy, tenemos que aceptar que este se ha adaptado a los tiempos modernos. A diferencia de por aquel entonces, la militarización de las sociedades en Occidente a día de hoy es mucho menor. Y las heridas en Europa Central y Europa Occidental ya han sanado. Por otra parte, ese revanchismo clásico del periodo de entreguerras no se da de la misma forma, aunque sí que existe. Ya veréis cómo más adelante. Por eso, aunque quizás no son estrictamente fascistas, existen grupos políticos de extrema derecha que siguen utilizando la retórica fascista. Hay quienes a día de hoy hablan del postfascismo, como una evolución del fascismo para sobrevivir dentro de las democracias, respetando las elecciones y la legalidad de los países, pero defendiendo ideas autoritarias y que atentan contra los derechos civiles. El postfascismo se presenta de una manera más aceptable para el pueblo y evita la violencia directa. Eso sí, no usa la violencia, pero sí usa el miedo a lo distinto, utiliza el populismo y divide al mundo entre blanco o negro. Ellos o nosotros. Además, el postfascismo en Europa es una respuesta clara a la crisis migratoria y a las tensiones generadas por el islamismo radical. Otra vez, el miedo al otro. Al igual que el fascismo clásico, el postfascismo utiliza como chivos expiatorios a las personas más vulnerables, minorías étnicas, comunidades LGTBI, etc. Como hemos dicho anteriormente, en los tiempos de Mussolini, el fascismo teórico tenía un componente de anti-individualismo y de unidad del pueblo más propio de una ideología de izquierdas. A día de hoy, el postfascismo es elitista y oligárquico. Tiene el objetivo de mantener el poder en manos de las élites económicas y políticas. Partidos como Fratelli d'Italia, que no es otro que el partido de la líder del gobierno italiano Giorgia Meloni, es uno de los ejemplos más claros de postfascismo. También lo son Vox en España o Fidesz, el partido de Viktor Orbán en Hungría. Por otro lado tenemos el neofascismo, que a diferencia del posfascismo no está incluido en las democracias actuales. El neofascismo adopta elementos de la ideología fascista a careta quitada. Por ejemplo, la hostilidad hacia la inmigración y a la democracia, o los símbolos fascistas o nazis. Quizás el grupo neofascista más conocido es Amanecer Dorado,
un grupo ultra de Grecia del cual los principales líderes fueron condenados por formar una organización criminal hace 4 años. Esta gente ha tenido representación en el Parlamento durante años. En conclusión, en los tiempos modernos el fascismo se ha adaptado y se ha convertido en cosas nuevas. Por un lado, con el neofascismo se ha continuado directamente la línea fascista de los años 30. Por otro lado, el posfascismo ha hecho un poco como el señor Barnes vestido de Jimbo y se ha metido en las sociedades democráticas actuales. Creemos que la última pregunta, la de si debemos preocuparnos por el fascismo, se responde sola con todo lo comentado en este vídeo. Aún así, viene bien debatir sobre esto, así que nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.